Muy buenas noches, señoras y señores. Curioso, volvemos otra vez a hablarles del colegio Highlands El Encinar. Sí, aparentemente ese colegio de altos vuelos donde los padres, intuyo yo, que se dejaban un pastón pensando que sus hijos, sus hijas serían bien educados. Bueno, allí es donde un seguidor, la mano derecha, el tipo que besó el cadáver de los fundadores de los Legionarios de Cristo, a la sazón, como saben, un pederasta, pues será el cura Marcelino, el individuo que tenían en ese colegio y que parece ser que al menos estuvo durante 2 años abusando de las niñas. No un mes ni dos, no, 2 años. Lamentablemente tenemos datos, sabemos que dos de las profesoras, que yo no sé si siguen dando clase, desde luego tendrán que prestar declaración, pero bueno, se lo han organizado para que se aplace hasta el mes de septiembre, en fin, ganando tiempo. Pues les recuerdo que estas profesoras le quitaban importancia cuando las pobres criaturas iban a explicarle que el cura Marcelino, el que besó el cadáver del fundador de los Legionarios de Cristo, insisto, un pederasta, pues resulta que cuando les hablaban estas profesoras de este individuo, del cura Marcelino, y de cómo se las llevaba a un lugar oscuro para agredirlas sexualmente, bueno, pues las profesoras les quitaban importancia. Bueno, hoy sabemos, esto no son datos nuevos, naturalmente, ustedes ya los conocen porque están muy bien informados y porque nosotros se lo hemos contado ya en este programa, pero hoy el asunto es que se destapa que al menos han estado abusando de las niñas durante 2 años. Pepe Bonet, muy buenas noches. Hoy estoy entre abogados a mi derecha y a mi izquierda. Pepe, buenas noches. Este Hola. colegio es la historia interminable. Hola, muy buenas noches. La verdad es que este colegio es la historia interminable y todavía no estamos sino en los primeros pasos, porque ¿qué va a ocurrir ahí o qué habrá ocurrido? Hay que tener en cuenta una cosa, que incluso después de haber destapado el escándalo, pues la mitad de los padres, o una parte importante de ellos, pretenden dar un homenaje. Bueno, Es que están es divididos. La mitad alucinante. quieren denunciar, no, porque creo que el director está denunciado. Y otros efectivamente quieren darle un homenaje. Esto ya lo hemos hablado también con el abogado Alberto Martín. Alberto, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Lo mismo, ya sabes que siempre es una alegría recibirte en tu programa, pero como decía Pepe Bonet, es que este colegio llevamos desde marzo, espérate que yo lo miré, sí, el escándalo comienza, bueno, salta a la prensa en marzo de 2025. He estado recapitulando para los telespectadores por si acaso alguno de ellos no tuviera esta información, que las profesoras, dos de ellas, conocían perfectamente el percal, sabían que el cura Marcelino se llevaba a las pobres criaturas a un lugar oscuro donde, en fin, les hacía bajar su ropa interior y no voy a continuar porque de verdad es que me mueve a la náusea. Recordamos que el director dimitió, recordamos que por aquella cosa de familia, yo creo mucho en el peso de la genética, la hermana del director también tuvo un problema en un colegio en Chile, del cual era directora también, por otro cura que metía mano a las niñas. Es absolutamente miserable y el colegio llevaba 2 años, es la noticia de hoy. Estas pobres niñas durante 2 años
con lo largo que se hace el tiempo en la infancia. Aquello Es de las una- dos velocidades del tiempo. Es una barbaridad, cuánta suciedad. Yo creo que aquí el homenaje es el que tiene que hacer el juzgado de instrucción Muy bien. y el que tiene que hacer la fiscalía. Muy bien. Y si hay algunas personas que son tan sectarias que pueden llegar a apoyar a esta persona o incluso homenajearla en estas situaciones, creo que se les podría incluso acusar de un delito de odio, porque lo que están haciendo con las pobres niñas, que son las víctimas, negando una evidencia y apoyando a un criminal, me parece que es algo que puede ser reprochable penalmente. Es algo que yo no lo he visto nunca, que estén, por lo menos que guardaran silencio, un silencio vergonzoso, pero que lleguen incluso a apoyar públicamente a una persona con este tipo de actuaciones, este tipo de delitos de personas indefensas, me parece que puede ser algo perseguible también penalmente. Pues la verdad es que yo lo espero, como me imagino que la gran mayoría de ustedes. Bueno, les voy a dar más datos sobre esta noticia, de esta historia que para los medios de comunicación y para ustedes empezó en marzo de 2025, pero para esas pobres criaturas que inocentemente cada día iban al colegio comenzó 2 años antes. Así lo ha declarado una de las últimas víctimas que ha referido que sufrió los presuntos abusos del cura Marcelino cuando cursaba primero de educación primaria. Yo les voy a recordar que este curso, las niñas tienen 6 años, ¿de acuerdo? La niña ahora tiene 9 años. La revelación de esta nueva víctima surgida de los cursos de concienciación contra el abuso a menores puesta en marcha por el colegio tras la detención del capellán, ha indignado a los padres de las víctimas. Esto ya deja claro que es imposible que el cura actuase durante años sin que nadie reparara en ellos, tal y como dice el colegio Highlands, deduce uno de los padres de las niñas denunciantes. Prácticamente al mismo tiempo que se conoce este dato revelador, se ha conocido la auditoría externa encargada por el colegio Highlands tras los hechos. Fruto del análisis interno, el colegio admite que con el cura no se aplicó el protocolo del colegio de no hacer regalos a las niñas. Ahora sigo dando datos, pero vamos, es escalofriante. Es escalofriante, y además de eso no hemos de olvidar una cuestión, y es que al parecer había una sociedad en la que figuraban el director del colegio y el hermano del sacerdote. Entonces, ahí hay unos intereses económicos todavía espurios. ¿Qué podía ocurrir allí? Pues a lo mejor, digo yo, que tal vez todo se tapara en aras de esos beneficios económicos o algunos intereses que todavía no han salido a la palestra. Lo que está claro es que, desde luego, está totalmente demostrado que había 2 profesoras que eran conocedoras de lo que allí ocurría y callaron. Y además, al hilo justo de este comentario, les voy a compartir con ustedes lo que una de estas profesoras le dijo a un padre cuando el padre comentó a una de estas individuas, porque yo no puedo referirme a ellas como profesoras ni como maestras, en todo caso individuas, de primaria, además, las sospechas de los padres sobre las posibles inclinaciones pedrastas del cura recién llegado, bueno, que mantuvieron al tipo ahí durante largo tiempo. La respuesta de la profesora, que también tenía a sus hijos en el colegio, fue la siguiente: yo a mis hijos les tengo dicho que no se acerquen al padre Marcelino. Pero vamos a ver, ¿y qué padre tiene...? Con conocimiento de ello. O sea, ¿qué padre deja a sus hijas en un colegio donde las profesoras dicen yo a mis hijos les tengo dichos que no se acerquen al cura Marcelino? No sé. ¿Pero esto qué No es? sé, que yo creo que aquí quizás nos estamos perdiendo algo. Algo nos perdemos, ¿verdad? Hay algo que no sabemos, porque si hay padres que conocen y consienten esto, están implicados. Y si hay profesores que conocen y consienten esto, están implicados. Es decir, no es que sean encubridores, es que no lo han evitado, o sea, es un delito de omisión de socorro. Incluso lo han facilitado. Incluso lo han encubierto, es decir, cosas y por tanto facilitado. Y que son cómplices. Incluso podríamos entrar en la figura, a lo mejor, del cooperador necesario, porque yo creo que no se pueden llevar a cabo este tipo de actuaciones sin que otras personas lo promuevan o lo oculten
o lo encubran o lo escondan de alguna manera. Y menos durante 2 años. Durante tantísimo tiempo. Yo creo que aquí era una cuestión pública y notoria, pero hay algo que por lo que sea no sabemos o no conocemos, o nos estamos perdiendo algún detalle, alguna información de por qué estas personas ponían en un riesgo tan absolutamente brutal A sus propios hijos. A sus propios hijos. O sea, Porque hay que ser muy sectario, hay que tener una mente absolutamente enferma para entender que esto forma parte de lo normal. O alguna vez hemos discutido en este programa, donde en más de una ocasión nos hemos preguntado, bueno, qué pasaba, ¿no? Cómo los padres, al parecer, podían tener conocimiento de estos hechos. Y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Cuando uno de los padres le dice a la profesora, bueno, yo a mis hijos les tengo dicho que nos acerque al cura Marcelino. Bueno, son las mismas profesoras que veían cómo un grupo de niñas no estaban en el recreo. Ya asumían que pasaban estas Evidentemente. cosas. Que además, como tú dices, no sé si tendrá un componente genético o no, pero estoy absolutamente seguro que no es la primera ni la segunda vez que esto ocurre, no aquí, sino en cualquier sitio donde haya estado este tipo. Es decir, este pederasta, en cualquier sitio donde haya estado, ha hecho daño de la misma manera y en los mismos términos, porque el que es así desde el principio. Hombre. Tiene una desviación mental y sexual de alguna manera que le lleva a, bueno, hasta el punto de, con conocimiento de ello, porque luego seguro daría clases, tendría otro conocimiento, es decir, una persona que seguramente llevaría una vida aparentemente normalizada en otros aspectos, pero que no obstante tenía esa parte oculta que le lleva a estar abusando sin ningún tipo de cargo de conciencia de niñas y de personas indefensas. Una barbaridad. Niñas de esto, 6 años, ¿eh? Y una barbaridad las personas que lo han consentido y que lo han conocido, que de alguna forma casi es una imprudencia absolutamente temeraria, porque es como si lo hubieran fomentado o como si lo hubieran asumido. Y los padres, insisto... Si le dieran más importancia a este tipo de educación o a esta institución que a los propios derechos esenciales de sus hijas. Claro, eso es lo que nos hemos temido, ¿verdad, Pepe Bonet, en alguna ocasión? Como llevamos tanto tiempo hablando de este suceso, de este drama tremendo con niñas tan pequeñas, es que además yo me imagino a las pobres criaturas, alguna de ellas en las declaraciones decían, a veces nos podíamos escapar e irnos junto a nuestras compañeras al patio, ¿no? al recreo. Por eso yo insisto, el invigilando dónde queda, ¿no? Porque no sé qué grupo de niños, de niñas, es que no sé siquiera si era el colegio mixto o solo femenino, no lo sé. Pero bueno, las profesoras tenían que darse cuenta por fuerza que había niñas que no estaban en el recreo, porque bueno, estaban satisfaciendo lamentablemente los bajos deseos de un cura miserable, pero también podrían estar muriéndose o ahogándose en algún lugar. Vamos, digo yo, no soy profesora. Sí, pero decimos el invigilando que efectivamente... Como, o sea, ¿dónde está el invigilando? En ningún sitio, pero y el ineligiendo. Bueno, ya, pues... porque es que, claro, eso sí que es responsabilidad del colegio. ¿Es que el colegio acaso no sabe la cata moral, formativa y personal que tienen las personas que en el colegio ejercen su labor de enseñanza? Y tuvieron que ser, evidentemente, elegidos. Estamos yendo, Pepe Bonet nos está llevando al inicio de todo, ¿no? Pero es una responsabilidad a quien contratas. La responsabilidad ineligiendo no es una responsabilidad penal, pero es una responsabilidad civil. Quiere decir que, bueno, tú puede que no lo sepas o que no hagas todo aquello que debes de hacer o que no hay forma de que tú sepas que estás contratando a un criminal. Pero en cualquier caso es una institución y tienes una responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir? Que si mañana esta persona es condenada, como es previsible, por este tipo de abusos y por este tipo de agresiones... Nos referimos al cura Marcelino. Exacto. El cura Marcelino, la institución, tiene la responsabilidad de que era bajo su paraguas jurídico, bajo el que se le había contratado, bajo el que estaba trabajando y por lo tanto que ya hay mucha jurisprudencia sobre esto, la responsabilidad económica de los daños y perjuicios que se le puedan causar a estas niñas o a estas familias le corresponde no solamente al que no sabemos si será solvente o no, sino también al centro educativo. Propio colegio, claro, al propio colegio. Claro, no es necesario, ¿verdad?, que yo eche más leña al fuego ante esta responsabilidad, sobre todo cuando se trabaja con menores, de a quién contrata usted o su equipo. No,
es que ya fue advertido, lo que pasa es que ya nos estamos olvidando. Esto es un increchendo tan tremendo que ya nos estamos olvidando. Cuando esta noticia saltó a la prensa, quiero recordarles a todos ustedes que el colegio había recibido hasta aviso, hasta por parte del propio Vaticano. Había recibido toques de atención. No podría asegurar que fuera por agresiones sexuales a otras niñas, pero, insisto, desde el propio Vaticano a este colegio se le dijo apartad a el cura Marcelino o como se llame. Y no hicieron caso. Continuaron, las profesoras sabían, las niñas no estaban en el patio jugando con las niñas, nadie dijo nada, estaban en el cuarto oscuro con el cura Marcelino. Oigan, su integridad física y psíquica corría peligro. Oigan, por Dios. Sí, es una barbaridad. Es decir, este dato que comentas hace que no solamente tenga la responsabilidad civil, sino también responsabilidad penal. Es decir, el centro educativo y sus responsables, o su administrador, o el consejo de administración, el director, o quien fuere, si habían sido advertidos expresamente. No es decir que había habido unos comentarios expresamente. No, sí, puedo traer noticias el próximo día. Lo tengo cogido ahora con pinzas. Y lo desoyeron es una conducta absolutamente temeraria y por lo tanto forman parte de la responsabilidad penal, porque está el que lo hace, el que no lo evita, pudiendo, debiendo y teniendo conocimiento, e incluso también el que lo está de alguna forma promoviendo y el que lo encubre. Y fomentando, sí, encubriéndolo, pero encubrir una cosa que se ha producido es una cosa. Es decir, se ha producido un hecho y yo no quiero saber nada o no quiero traicionar a esta persona y tal, pero encubrir algo que sabes que se sigue produciendo, que mañana se va a producir, que la semana que viene también, estás participando en la responsabilidad del delito. Porque no es decir, no, es que hubo algo y yo lo supe y me callé porque no quiero problemas y soy un cobarde y tengo una responsabilidad genérica más de encubrimiento. No, es que usted, mientras que se estaba encubriendo, se estaban produciendo los hechos y usted lo sabía. Por lo tanto, usted tiene una corresponsabilidad directa en el ámbito penal y tiene que sentarse en un banquillo porque usted es responsable también de estos abusos. Porque lo tuvo conocimiento y es como cuando se produce una violación y hay unos cuantos alrededor mofándose, riéndose y no para que nadie se acerque. Exactamente. Dice, no, si yo no la violé. No, pero usted participó. O grabando. Claro, porque le dio cobertura y le dio seguridad y le dio tranquilidad y le dio ocultación a esta persona. Y entonces ustedes impidieron que cualquiera pudiera intervenir para proteger a esa persona, con lo cual tuvieron ya no es una actitud pasiva, sino una actitud propiamente proactiva para que se produjera el delito durante, como tú dices, vete tú a saber cuánto tiempo, probablemente desde siempre. Pero recordamos, cambiamos de asunto, volveremos desde luego a este tema, pero recuerdo perfectamente, no puedo decirles exactamente de qué tipo de advertencias se trataban, pero en cualquier caso el común denominador era aparten del colegio al cura Marcelino. Insisto, llegaron misivas hasta del propio Vaticano. Entiendo que porque recordamos que también, creo que ya no sé si fue Ratzinger o Juan Pablo II quien apartó de la Iglesia al fundador de los Legionarios de Cristo, insisto, un pederasta. Entonces yo no sé si esta vinculación del cura Marcelino con el fundador de los Legionarios de Cristo a lo mejor es lo que motivó que el propio Vaticano advirtiera a este colegio para que lo apartara, pero no solamente fue una información, una misiva del Vaticano, Esta la recuerdo porque es la que lógicamente a mí me da más garantías. No, pero también de otras instituciones. Y yo no sabría decir si de otros colegios. Esto, última información, cójala con pinzas porque no lo puedo asegurar. Pero desde el Vaticano les aseguro que así fue, y desde otras instituciones que no puedo precisar también, pero me haré con ellas para la próxima vez que hablemos del tema. Y en otros países, ya tuvieron problemas en Chile. Pero esto fue la hermana, la hermana del individuo, la hermana del director, que ahí es donde yo digo que creo mucho en el poder de la genética, que me llama la atención, ¿verdad?, que dos hermanos tengan dos colegios
ambos colegios aparentemente católicos. En fin, yo soy católica y no tengo nada que ver con esa gentuza. Al contrario, te sientes... Me siento agraviada, o sea, me mucho siento más dañada, humillada. te da más rabia. Claro, me siento lógicamente. avergonzada, por supuesto. Y me llama la atención que los dos hermanos dirijan dos colegios católicos de niñas donde presuntamente dan cobijo a curas que abusan sexualmente de niñas. No sé qué perversión sexual A lo tuvieron mejor el Vaticano esta incluso gente tuvo en su denuncias infancia. privadas, porque cuando se produce una denuncia hay que proteger a la víctima en primer lugar, ¿vale? Sobre todo son niñas de 6 años. Claro, siempre hablamos del principio de presunción de inocencia también, pero es que se puede llevar paralelamente, pero cuando ya son varias las denuncias. Claro. Es decir, ¿qué pasa? Que varias niñas de personas y de padres y de familias diferentes tienen un contubernio para hacer una denuncia falsa contra un señor por el tema de abusos. No. Que ya te han advertido que no deberías tener a esa persona en el colegio e incluso desde el Vaticano Son señales te han de pedido alarma. que lo despidas. Hombre, por el amor de Dios, seguiremos con este asunto y nosotros seguimos con el tema de la ocupación. Ayer tuvimos lo nuestro para no perder la costumbre y es que es una situación que está llevando a la locura a muchísimos propietarios y además, insisto, como decíamos esta semana, no comprendo esta singularidad de España. Me encanta que mi país sea singular, pero no porque sea el único país de Europa y probablemente del mundo donde los delincuentes te usurpan tu casa y les tienes que pagar la luz. Y nadie les echa. Aquí se está organizando una bonita. Bueno, Sergio Cebolla está con nosotros. Sergio, buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches a los contertulios. Entiendo que después de un día en Sevilla de padre y señor mío, ¿no? Sí, efectivamente. Ayer me suspendieron un lanzamiento de un desahucio precisamente, con lo cual, y el que nos trae a colación, pues el de hoy ha sido también suspendido, con lo cual También, el de Pilar... Pilar, también estaba a un día, Sergio Cebolla ha hecho este comentario porque la noticia que traíamos para hoy se trata de una mujer, ha tenido un inquilino, un marroquí, ocupando su casa durante 5 años, a un día de echar a este delincuente de su casa, porque considero que una persona que está robando a otra durante 5 años es un delincuente, a un día de echar a este hombre, que, bueno, llámenlo casualidad, es marroquí, nos contaba esta historia que nos iba a relatar Sergio, pero bueno, empezamos por el final. Su gozo le hemos hecho un spoiler. Efectivamente, le hemos hecho un spoiler. Le hemos hecho un spoiler y hemos empezado por el final. ¿Por qué? Porque la noticia era que Pilar estaba a un día del lanzamiento después de 5 años de espera y esta mañana a las 10 estaba citado la comisión judicial en el domicilio de Pilar para realizar el lanzamiento contra la mujer de este marroquí, porque este marroquí falleció y ella fue declarada vulnerable, ¿vale? Fue declarada vulnerable. ¿Qué ocurre? A las 10:07 la comisión judicial decide marcharse porque el cerrajero no ha llegado a tiempo. ¿Cómo? No lo perdáis. Es una broma, ¿sí? ¿No? No. Es tal cual te estoy contando. Parece de chiste, parece del tebeo, parece de risa, pero es absolutamente cierto. Es decir, porque después de tener que esperar a esta mujer 5 años para que se produzca el lanzamiento, debido a que él no está a las 10:00, no está el cerrajero para abrir el domicilio, a las 10:07 decide la comisión judicial suspender el lanzamiento. Algo que absolutamente, pues, en fin, a ustedes ahora mismo se le puede ocurrir cualquier tipo de comentario exabrupto o cualquier tipo de comentario, pero esto está basado en hechos reales. Esto no es ficción, Esto está basado en hechos reales. Con lo cual, Pilar, después de 5 años de espera, pues va a tener que seguir esperando.
María José. Es algo tremendo. Porque Pilar además, Sergio, Pilar contaba en esta entrevista, insisto, traíamos para hoy esta noticia porque pensábamos que lo que les podríamos contar es que Pilar, por fin, después de 5 años, ya tenía su casa. Pilar contaba esa noticia que estas personas, esta pareja de Marruecos, que llevan usurpando su casa desde hace 5 años, estaban protegidos por el gobierno. Claro, estaban protegidos por el gobierno porque esta mujer de origen marroquí fue declarada vulnerable, pero no se pensó que Pilar también era vulnerable en cuanto que sus únicos recursos o posibles ingresos eran el alquiler de esta vivienda. Entonces, claro, cuando tú legalizas la posibilidad de que tú seas vulnerable, que vulnerabilidad que fue retirada porque no iba, porque después se demostró que la inquilina de Ocupa de Pilar, pues resulta que no acudía a las correspondientes, ¿cómo se llama?, las citas para verdaderamente entrevistas de trabajo. ¿Qué se llama? La entrevista de trabajo no iba. Como no iba, pues resulta que fue retirada la declaración de vulnerabilidad y pudo continuarse el procedimiento. Pero hay que tener en cuenta que es que le pidió 10.000 euros por marcharse. Que hay un procedimiento de extorsión penal. ¡Qué cara dura! Un procedimiento de extorsión penal abierto para marcharse. Y yo, María José, me he encontrado en mi ejercicio profesional un caso muy parecido, pero en vez de La Coruña, en Estepona. El nuestro tuvo final feliz. Es decir, en junio del año pasado logramos el lanzamiento de unas personas de origen marroquí que después de 9 meses de procedimiento, con una declaración de vulnerabilidad por parte del Ayuntamiento de Estepona, pues la jueza entendió que no eran vulnerables porque llevábamos un testigo que demostró que tenían dinero y tenía un abogado particular, no tenía un abogado de oficio. Y la jueza dijo, la declaración de vulnerabilidad no es vinculante. Yo puedo determinar si lo es o no lo es. Y justificadamente lo argumentó, lo ganamos el juicio y pudimos hacer el lanzamiento, pero era una situación igual, de extorsión para que lograr conseguir dinero para poder irse. Entonces, en junio del año pasado tuvo final feliz y esperemos que Pilar, pues el futuro tenga también final feliz, pero hay que hacer un llamamiento a las comisiones judiciales y a la Administración de Justicia que 7 minutos no es razonable después de 5 años marcharse porque no está el cerrajero. Es indecente. Lo que pasa en este país es verdaderamente indecente. Rosa la prevaricación, María José. Es decir, si a mí yo me encuentro en una situación como esta, que los abogados no tenemos obligación de acudir a los lanzamientos, son los procuradores, ¿vale? Pero yo voy a todos los lanzamientos que puedo, acudo cuando estamos en una situación de abuso, porque al final el que está ocupando abusa sobre el que tiene el derecho de propiedad. Sí, es un jeta, directamente. Claro, estamos hablando de jetas, sin más. Entonces a mí yo me encuentro, María José, con una situación así, en la que la jefa de la comisión judicial, funcionario que sea, me dice que después de 7 minutos se marcha. Y yo le digo, pues vamos a levantar acta que de aquí me voy a jugar de guardia para ponerte una querella por prevaricación. Y te estoy avisando, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que esto hay que ponerle pie en pared, hay que ponerle límite ya. Porque si tú, después de 5 años, tú no puedes esperar 5 minutos que viene el cerrajero a tiempo, y tú dices que te vas, porque tú dices que tenía que haber estado aquí a las 10, te vas, eso es dictar una resolución injusta, arbitraria, abusiva, a sabiendas. Tremendo, Sergio. Os invito a que hagamos esta reflexión y que apliquemos la ley con todo el rigor que se merece. Y vamos a seguir el caso de Pilar porque mi gozo también en un pozo. Yo pensaba que traía una noticia con final feliz y lamentablemente en este país es de verdad vivir para creer. O sea, muchas gracias, Sergio. Un abrazo enorme. Muchas gracias a vosotros. Mucho ánimo y mucha fuerza. Gracias. Es tremendo. O sea, no puedo creerlo. En este caso, vamos a intentar, si me permitís, ubicar la noticia desde el punto de vista jurídico de forma correcta. Porque creo que hay cuestiones muy relevantes. Lo primero, nunca se puede decir eso de a un día de recuperar el piso. Porque la suspensión de lanzamientos
tiene un porcentaje altísimo, del último día, en el mismo momento de practicarla, por unas u otras incidencias, yo no sé si será el 30, el 20 o el 80, pero muy alto. Yo tengo claro que yo no le digo a mi cliente, no te preocupes, que mañana o el día tal señalado lo vas a conseguir, sino al contrario. Son tantas las alternativas y posibilidades de que se suspenda un lanzamiento que hasta que tú no tengas la posesión absolutamente recuperada, no puedes darlo por hecho. Primer punto. Segundo punto. No era una ocupa que hubiera entrado por, es lo que llaman que ocupas, que hubiera entrado por la fuerza, ¿no? No, tenía un alquiler de 350 euros. Y por lo que yo tengo de la noticia, el que falleció no fue su marido, sino el marido de la propietaria. Y ese momento dejó de pagar la inquilina, que había una inquilina. Esta inquilina que decimos que es de nacionalidad marroquí, era inquilina que dejó de pagar. Bien, 5 años para llevar a cabo un desahucio por falta de pago, aquí tiene mucho que decir el juzgado. Porque eso es un procedimiento que se tramita en 3, 6, 8, 10 meses aproximadamente. O sea, no necesita 5 años, ni 4 años, ni 3 años. Y esta caradura que estaba allí, que se lo han dado, como quien dice, le iba a decir... sí, se lo han puesto a huevo. Totalmente, es decir, es que no la han echado. Luego, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es vinculante. Dice la ley que si se acredita que está en una situación de vulnerabilidad a través del informe de los servicios sociales, el juez suspenderá el procedimiento de ejecución y, por lo tanto, el lanzamiento. O sea, no puede hacer lo que quiera. El juez tiene que suspenderlo. Pero en este caso ya se había levantado y no existía la situación de vulnerabilidad, porque esta persona no había acudido o no había presentado la documentación pertinente a los servicios sociales. Otra cosa es si la vulnerabilidad tiene que ser dada... Y le había propuesto algún recurso habitacional que tampoco había aceptado. Bueno, pero en cualquier caso, eso ya, una vez que ya no se decreta la vulnerabilidad, el juzgado tiene la obligación de llevar el lanzamiento, porque es lo que dice la ley. Hay una sentencia que le da la razón al propietario por falta de pago, por finalización del plazo o por cualquier otro incumplimiento. En este caso era la falta de pago, que es el incumplimiento más grave que puede tener un inquilino, porque la percepción del dinero es la expectativa más importante que tiene el propietario cuando está alquilando una vivienda. Lógico. Lo necesite más o lo necesite menos, porque tampoco estamos hablando de un gran tenedor, estamos hablando de una persona particular que tenía muchos motivos para quejarse, pero aquí repartiendo culpas, el juzgado tiene mucha responsabilidad. Y luego ya nos vamos a lo último. Ya no hay vulnerabilidad, no sé si hay o no solución habitacional que se la pueden... pero eso ya es una cuestión que tiene que resolver con los servicios sociales, después, antes, pero al margen de la propiedad. Pero llega el momento del lanzamiento. El momento del lanzamiento, que es que me llama mucho la atención. El cerrajero, ¿quién lo tiene que llevar? Lo tiene que llevar la parte demandante. Vale, tiene que llevar la parte demandante, que por lo que sea no pudo ir, o le pasó algo al hombre, o lo que sea. Pero sí que la comisión judicial casi nunca es puntual. Ya, o sea, claro. Estas cosas no se resuelven en 5 ni en 10 minutos. Tenían la obligación de decir, llámese a otro cerrajero, pase lo que pase. Y aquí nos vemos en una hora que nos vamos a tomar un café. Y ejecutamos la orden judicial hoy, que es para cuando está señalado. No entiendo por qué se suspendió, perjudicando gravísimamente otra vez a la propietaria y dejando a esta señora otra vez ahí viviendo gratis durante tanto tiempo. Te tengo que quitar la palabra, Perdón, Pepe Bonet, te ruego que me disculpes porque me dicen que estamos fuera de tiempo en este bloque. Regresamos enseguida. Jorge Vázquez también nos está esperando para otro asunto de esos que, en fin, nos da un poquito la vuelta. Nos vamos, pero regresamos enseguida. Y para todas aquellas personas que estén pensando en la operación Bikini, les quiero recordar que tienen Pack Express si les gustaría perder unos kilos de más. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Un escritor, se empeña en sacar un libro sobre un criminal que quemó a sus hijos. No sé qué pasa en este país, se lo contamos enseguida.
En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, estamos indignados con el caso de esta pobre mujer, con su casa en La Coruña, 5 años, una jeta de origen marroquí, y finalmente hoy tenía que recuperar su casa y como no llegaba, había 10 minutos de retraso el cerrajero, pues nada, se ha vuelto a quedar compuesta y sin novio. En fin, lo de este país es de verdad para comer cerillas, para comer cerillas. Está con nosotros el estupendísimo Jorge Vázquez para hablar de otro asunto que, en fin, que vamos a continuar con la indignación. Un escritor de la órbita sanchista, de la órbita del gobierno de España actual, que, en fin, a las pruebas me remito. También sería materia de la Crónica Negra, se empeña en sacar adelante su libro en el que mantiene conversaciones con José Bretón, un individuo que, les recuerdo, asesinó
a José y a Ruth, a sus pequeños, y los quemó. No sabemos si vivos. Bueno, yo siempre he pensado que sí, porque un orfidal no creo que impida el dolor de esos niños abrasados. Pues se va a tirar para adelante Jorge Vázquez. Esto es brutal. Buenas noches, María José. Sí. Buenas noches. Tengo un poquito de retorno. A ver si es posible que los compañeros lo corrijan. Sí, por favor, compañeros, os ruego que controléis el sonido para que no tengamos problemas. Vamos a ver ahora, Jorge. ¿Mejor ahora? Sí. Vale, perfecto. Sí, como decía, efectivamente es una empresa muy difícil la que tiene esta mujer. Recordemos, para que nos acuerde, que Bretón lleva en prisión. Se le condenó 40 años por 2 delitos de asesinato con un agravante de parentesco. No se aplicó la prisión permanente revisable porque en aquella época no estaba la reforma en vigor. Yo en estos 5 minutos que tengo de tiempo no voy a hacer un debate moral, porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que el libro jamás debería de publicarse. Me interesa mucho más, como abogado que soy, el debate jurídico, que sin duda es apasionante. Como antecedentes, pues remontarnos al principio. En un primer momento, la editorial Anagrama sí tiró para adelante con la publicación de este libro. Fue entonces cuando pues, la madre de los niños instó a Fiscalía para que presentara una denuncia en el juzgado. Así lo hizo, recayó en el juzgado 39 de Barcelona, interesando la medida cautelar de bloqueo automático de la publicación. En ese auto, el juez lo que dijo es que él no se había leído el libro, lógicamente, entre otras cosas porque no estaba publicado, que tampoco Fiscalía había aportado pruebas de ese quebranto, de ese perjuicio que se alegaba. Le tiró además fuertemente de las orejas al Ministerio Público y declinó la medida cautelar. Esta resolución fue recurrida y finalmente la Audiencia Provincial confirmó el auto del juzgado, diciendo pues, que no había pruebas de ese daño irreparable que mencionaba Fiscalía, además de que debe primar la libertad de expresión. Lo que ocurre es que luego, de manera sorprendente, pues la editorial Anagrama pues, no quiso publicar el libro, quizá por la presión social o por miedo a perder clientes. A partir de aquí, el debate está claro. ¿Es jurídicamente aceptable esto o no? Hay que decir que aquí alguien tiene que hincar la rodilla. Estamos hablando claramente de 2 derechos fundamentales enfrentados: la libertad de expresión, la libertad de prensa, de creación literaria, o la libertad, el derecho al honor o a la intimidad. Por tanto, uno de los dos tiene que caer por tierra. Aquí hay que tener en cuenta, María José, una cosa. Este libro llamado El odio no es una autobiografía de Bretón, no es un autolibro, es un libro que recoge unas vivencias de un autor que lo que quiere, según él, es explicar lo que pasa por esa mente perversa, maquiavélica de un depravado como el señor Bretón. Eso es lo que él quiere transmitir en ese libro, tratar de explicar cómo piensa esa mente, y para ello pues se vale de una serie de correspondencia que había recibido desde prisión en 2 años, además de llamadas de teléfono con José Bretón y una visita a prisión donde además le habría confesado por primera vez, aunque lógicamente su secreto a voces, que había matado a los pobres 2 niños. A partir de aquí, María José, lógicamente podemos pensar que se pueden dar agravios comparativos. Pensemos que recientemente se ha paralizado la publicación del documental del pescadito de Netflix, si no recuerdo mal, pero no por una orden judicial, sino porque finalmente se ha acordado así con la madre. Recordemos también el caso de Asunta Basterra, que sí que está la serie, se puede ver en las plataformas digitales, que calca exactamente lo que ocurrió en ese procedimiento judicial. Si me remonto más atrás, Rocío Barrington, incluso la niña de Alcácer, más recientemente podemos hablar de Marta del Castillo con documentales sobre la materia, o se me ocurre también el caso de Rosa Peral, que hay una serie también en plataformas, y muy recientemente una película que habla sobre el caso de Maje, interpretada por Carmen Machi, que también está en las plataformas. En definitiva, hay que analizar todo en su conjunto, porque lo que está clarísimo es que en España al menos pues este tipo de cosas gustan, tienen muchísima demanda, el llamado true crime, y esto va a seguir siendo así. ¿Qué dice la jurisprudencia? Pues si uno se da la vuelta o hace un recorrido por la misma, salvo casos muy, muy extremos, normalmente se inclina la balanza en favor del derecho a la libertad de expresión. En este caso, además, hablamos de una teórica creación literaria. Además, la jurisprudencia nos recuerda el peligro en que se puede incurrir si caemos en una censura después de lo que nos ha costado salir en este país de la misma, y más en los tiempos que corren en la actualidad. Por tanto, como digo, muy difícil paralizar este libro. Termino con algo que me parece sin duda lo más interesante y sin duda lo que yo le recomendaría a la madre de los niños si quisiera seguir con esta batalla.
la batalla fallida del bloqueo la tiene perdida, pero creo que una vez que se publique podría por lo menos presentar una denuncia y tratar de invocar un delito de quebrantamiento de condena. ¿Por qué digo esto? Porque la sentencia, además de los 40 años de prisión, también concede 40 años de privación de comunicación y alejamiento respecto a la familia. Y habla de directa o indirectamente. Se podría perfectamente considerar que hay una comunicación indirecta y que ha utilizado como instrumento delictivo a este escritor para, a través del libro, poder llegar de alguna manera a la madre y seguir torturándole, que es lo que seguramente tiene en la cabeza. Insisto, esto no digo que vaya a funcionar, pero creo que sería jurídicamente viable y sin duda tendría más éxito que el fallido intento de bloqueo de un libro que seguramente la tenga torturada y la va a seguir haciendo hasta el fin de sus días. Jorge Vázquez, como siempre, muchísimas gracias, qué brillante eres. Un saludo. A vosotros, es un placer como siempre. Gracias, muy buenas noches. Claro, aquí estamos con el tema de la libertad de expresión y que mejor que yo, por ser una comunicadora, defender la libertad de expresión. Aquí de lo que se trata es de que un individuo terrible vuelve a utilizar una forma para seguir haciendo daño a esa madre. Este individuo va a cobrar. ¿No es terrible que esta persona diseccione el modo en el que mató a esos niños? Otra cosa distinta es que Distrito Televisión o Antena 3 de pronto quieran recrear, quieran hacer un trabajo de documentación. Este programa puede decir, venga, vamos a, con los colaboradores, vamos a rehacer un caso terrible. De acuerdo. Pero lo que, no sé, me parece tremendo, ¿eh? La libertad de expresión... Yo no sé, yo es que estoy flipando, si me permiten la expresión. La libertad de expresión tiene unos límites. Y este señor bastante suerte tiene que en este país no está admitida la pena de muerte. Vamos a hablar claro. Porque este señor es un asesino de lo más bajo. Pero con toda la letra, porque vamos. A esos dos pequeños, lo que hizo con ellos y lo que está haciendo cada día con la que fue su esposa y la que para siempre será la madre de estos niños, eso no hay nombre. No, este señor no puede estar así. Este señor tiene que estar pudriéndose en la cárcel, pero pudriéndose sin tener visitas, sin tener ayudas, sin tener conversaciones, bueno, nada. Pero eso nos llevaría a que no entendemos cómo, en fin, que algunos tendrían que ir a los crímenes, tendrían que cumplir en Tailandia y no en las cárceles de España. María José, este no es un libro de Bretón. No, este es un libro de Luis G. Martín. Bien. Que no será tu primo, ¿verdad? No. Perdón la broma, discúlpenme. No le conozco. Y a lo mejor no sé si es un buen profesional o quiere aprovecharse en fin, de todo el revuelo que genera esto para intentar vender. Ha escrito discursos para Pedro Sánchez, lo doy como dato, nada más. Vale. Del morbo. Sí. Ahora, la cuestión es la siguiente. Cuando se pide como medida cautelar ante el Juzgado de Barcelona que se paralice el libro, no se paraliza porque el libro no existe. Esto va a la audiencia y la medida cautelar efectivamente se ratifica en que no se produce. Pero, no obstante, Anagrama, que lógicamente no vive de este caso, y es una editorial muy importante, se echa atrás. Y rompe el contrato con este señor. Con Luis G. Martín, Eso es. Y este autor dice, de los discursos de Pedro Sánchez. Claro. Y este señor dice, pues vale, pero como no existe medida cautelar, yo voy a hacer el libro con otro editorial o yo mismo lo voy a editar. Lo puede editar si quiere. Sí, claro. Porque creo que... Y además ha puesto un ejemplo, y es que yo creo que es importante. Es decir, en estos casos, en el caso de Asunta, nosotros intervenimos en aquel caso, ha habido un documental y una serie que ha sido un top mundial. Bueno, intervenisteis en aquel caso de Asunta y es que no me canso de repetir el caso del hombre del semen. La camiseta infectada por semen de una persona que jamás en la vida había estado en Galicia, pero que de no ser por Abogados 3000, este pobre desgraciado... Estuvo imputado por asesinato. Es que, mira, o sea, se me ponen los pelos como escarpias. Así es, pero mira... Es que me parece una película, eso sí que me parece una película. De Estar terror, en la piel de terror. del hombre del semen, que tendría un nombre de pila, solo el nombre...
Ramiro. Ramiro. Pues pobre Ramiro. ¿Ustedes se imaginan que de pronto les acusan de haber asesinado a una niña en Galicia y usted resulta que en la vida está en Galicia, ni conoce a la niña, ni sabe nada? Es que había habido un contagio, al parecer, porque había 2 tubitos de semen, que digo yo, que ¿por qué estarían en el mismo sitio? Estaban en el mismo frigorífico, en 2 estantes diferentes, es tremendo. En el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil. Es que es tremendo, error, pero sí, efectivamente, como tú dices... Podría haberse comido el marrón. Vamos, si este chico hubiera vivido... O sea, porque demostramos lo contrario de... En fin, la vida al revés. Tuvo que demostrar su inocencia. Pero fue el enganche que tuvieron los padres acusados durante casi todo el proceso para decir eso era su tabla de salvación. Este ha sido. Y de repente, pues durante 10 meses estuvo imputado y ellos pensaron porque había alguien a que echarle la culpa. A pesar de que, siempre lo recuerdo, la niña no fue abusada. ¿Vale? O sea, que decir que el tema del semen quedaba un poco ahí de adorno, pero la niña no fue abusada. Pero bueno, al final se consiguió que de alguna forma él lo desimputaran y a ellos les condenaron. Pero ¿sabes lo que pasa, María José? Que la niña falleció. Los padres, los 2, son los autores. Es decir, no había uno bueno y uno malo como en el tema de Bretón. Claro. O sea, no había alguien que decir... No había una víctima. No había una víctima como en el tema, como el tema del pescadito para decir, es que hay que proteger a esa persona, con lo cual el documental y la serie de televisión, nadie ha puesto ninguna pega. Pero no intervinieron ellos. No intervinieron, pero no, es decir, es que es diferente. Aquí yo creo que tampoco interviene Bretón. Lo que pero pasa ¿cómo no va a intervenir si son conversaciones mantenidas entre el escritor, bueno, por lo menos el que hace los discursos? Pero también en la serie de Asunta estaban las declaraciones, estaban las conversaciones que tuvieron en prisión. Pero es diferente. Sí, pero quiere decir que Bretón no escribe el libro, sino que el periodista dice, yo me lo he entrevistado con él y claro, cuento cosas porque perdóname, como no lo voy a contar. Yo escribí las memorias de la cantante María Jiménez en un momento tremendo en el que, bueno, España estaba a la vuelta con la situación que estaba viviendo ese personaje, y yo sé perfectamente cómo se escribe un libro de estas características, y es con horas y horas y horas sentada con María Jiménez en el salón, hablando, en una cafetería, haciendo un gazpacho. Es que esto no son las memorias de Bretón. Pero da igual, está basado en conversaciones que este tipo tiene con Bretón en la cárcel. Está basado en conversaciones que tuvo con Bretón en la cárcel. Mismo que mi ejemplo. Y en todo el sumario, supuestamente. Yo no sé si le dedica una página del libro a lo que el otro le dice o le dedica 100, pero no lo escribe Bretón, ni es para mayor gloria de Bretón. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil, pero bueno, lo que decía Jorge, llegará su momento y dice, ya está aquí el libro. Ahora sí, podemos leerlo. Vemos si es un proselitismo de Bretón, vemos si puede suponer un daño añadido a la madre de los niños y vemos si efectivamente hay que cancelar. Yo conozco a una persona que ha leído Las Galeradas y sé perfectamente cuál es la editorial que lo va a publicar. Que se lo pueden paralizar o no, pero en mi opinión es que no lo van a paralizar, porque sobre los sucesos más oscuros de la criminología, de la historia de nuestro país, hay series de televisión. ¿Sabéis cómo se llama una? Creo que se llama la serie La Huella del Crimen. Efectivamente, con los crímenes de Jarabo. Exacto. ¿Recordáis? El crimen de Fuencarral. Tremendo. Los crímenes de la calle Grilo, el destripador ese, bueno, tremendo. Pero es diferente. Libros, es distinto. Pero yo no creo que se paralice un libro que no tiene por qué ser necesariamente fomentar ni publicitar ni ser una propaganda. Un libro en este país, en el ámbito de que la libertad de expresión está muy protegida constitucionalmente, yo no creo que se paralice. Yo lo celebro. Yo no creo que se paralice, salvo que el libro contenga circunstancias específicas en las que se esté promocionando o intentando un poco salvarle la cara a esta persona o perjudicar a la madre. Otra vez estamos casi fuera de tiempo. Pues pero la última palabra debería tenerla la madre. Y si la madre dice que el libro no se publica, no hay que publicarlo. Se tenga libertad de expresión, o la madre que lo parió.
con perdón de la expresión. Porque es el colmo. Aquí el caso es que a un asesino hay un individuo que lo ha ido a visitar, insisto, es que yo sé perfectamente cómo se escribe un libro que no es de ficción, que está basado en la vida de una persona y se realiza con muchas horas y con una relación muy cercana. Es que yo recuerdo perfectamente a aquel libro y no me parece tan distinto. Lo que pasa es que yo con María Jiménez lo hacía en su casa de Boadilla, en la cocina haciendo gazpacho, porque era muy graciosa ella, en una cafetería, en un restaurante. Y con su consentimiento. Y por supuesto. Y sin perjudicar a una víctima. Bueno, ahí había... Cuidado, Cuidado. Había cadáveres por el camino. Hombre, por favor, por supuesto. Pero bueno, no me voy a entrar, no me voy a meter ahora en ese jardín. Sí, pero las memorias de cualquiera... No, por supuesto. Me imagino que tendría mucha chicha. Hombre, sí, naturalmente. Se llamó psicópata asesino a un gran actor que era su marido. En fin, pero no voy a entrar en este jardín. Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Y antes de irnos al siguiente bloque, les quiero recordar que también pueden reservar para una cena estupenda. Es que, vamos a ver, es que es pasado mañana, es que estoy hablando de la cena con la Resistencia y es una oportunidad que no se pueden perder si están cansados de la corrupción, de la censura, del ataque a las libertades. Llega a Madrid Cena con la Resistencia, un evento exclusivo organizado por Distrito Televisión que reunirá a periodistas, activistas y a ciudadanos comprometidos con la verdad como usted. Será el viernes 11 de julio, pasado mañana, en el prestigioso restaurante Terracota Casa Gallardo en Plaza de España. Un encuentro íntimo, elegante, combativo, donde se abordarán temas claves como son la ley Bolaños, el voto por correo, la situación económica española, componentes como Jesús Ángel Rojo, Fran Simón, Javier Pérez Roldán. Esta cena no es solo un acto social, es un gesto de resistencia frente al deterioro institucional. Plazas, ya lo saben, limitadas. Reserven 91 371 9167 o por WhatsApp 722 573 909. Cena con la Resistencia, porque callar ya no es una opción. No pierdan esta enorme oportunidad. Regresamos enseguida. Nos queda el último tramo del programa y a mí hoy me faltan 3 tramos más por lo menos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Sí, bueno, la verdad es que hay crímenes tremendos, el crimen del tren de Andalucía. Estamos hablando... El Expreso. El Expreso, efectivamente. Estamos hablando pues, de esos crímenes tremendos, de esos sucesos antes de que estuvieran tan de moda, cómo se han recreado. Porque aquí seguimos obsesionados con el mismo tema de Bretón, pero bueno, considerábamos que no era lo mismo. Bueno, cambiamos de asunto. Un hombre de origen subsahariano apuñala y mata a otro varón de nacionalidad española en El Ejido. Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido y detenido este lunes, es decir, hace apenas 2 días, tras un apuñalamiento ocurrido en un cortijo del paraje del Toril, en el barrio de Tarambana, en el municipio almeriense, como les decía, de El Ejido. Ha sucedido a las 21:25 y ha motivado, claro, la intervención del 061. El arrestado ingresó durante la noche de este lunes en el hospital como presunto autor del crimen, de forma que se recupera bajo custodia policial en la planta de heridos que él mismo también sufrió en la pelea. Bueno, pues se ha abierto investigación y esto ya empieza a ser bastante habitual, ¿no? Como diría Alberto Martín, que yo siempre le parafraseo, vaya, otro hecho puntual. Aislado. ¿Cómo era? Otro caso aislado. Otro caso aislado, efectivamente. Normalmente, si él no está, lo digo bien. Otro caso aislado, efectivamente. Sí, efectivamente. Bueno, casos de estos vamos a tener muchos tan aislados que al final no son aislados, lógicamente, que es un poco siempre lo que nos da temor, y es que se obedezcan a una conducta habitual y a una situación de riesgo habitual. No sé si es una agresión por lo que pone la noticia o es una pelea en la que 2 personas se pelean, no sé por qué motivo, por qué no, y una sale fallecida, digamos, y otra sale herida. Habría que ver si hay motivos que tengan que ver, yo qué sé, pues con el ámbito del abuso, con el ámbito de la nacionalidad o con el ámbito de... No conozco los detalles, pero parece que aquí en El Ejido creo que ya no es la primera vez que vienen este tipo de noticias que se producen por choques o conflictos que muchas veces son raciales o de culturas diferentes y que ponen de manifiesto que efectivamente puede haber una situación de tensión que tiene que ver con el tema de la integración. Eso es una situación que hay que ver y hay que exponer. A lo mejor no tiene nada que ver, es una pelea que no tiene nada que ver, pero bueno, parece ser que ya se ha repetido en varias ocasiones en la misma zona. Yo tenía entendido que había sido producto de una pelea. Es verdad que quien conozca esa zona de Almería, El Ejido, sabe que es una zona en la que conviven varias diferentes etnias, porque es una zona donde mucho emigrante trabaja en la recolección de fruta, verdura y todo lo que aquello se da. Se da particularmente empleando técnicas israelíes, de modo que se ha conseguido que en esas tierras que en su momento fueron muy poco productivas, hoy en día se den varias cosechas al año. Es decir, pueden presumir de que es un bastión muy importante económico de España y de que nos favorece, nos da la posibilidad de tomar
la fruta y la verdura, que sería impensable en otros momentos, tomarla durante todo el año. Y parece ser que los trabajadores son inmigrantes. Sí, la mayoría, seguro. Sí. La mayoría seguramente que sí, porque son situando estos cultivos, qué interesante, Pepe, en cualquier caso, estamos ante un problema. Este programa lamentablemente se hace eco de demasiados casos, demasiados sucesos que en otros tiempos, cuando no existía esta inmigración masiva y en muchos casos esta inmigración ilegal, no se daba. Es una cuestión a tener en cuenta, no tiene nada que ver con el racismo en absoluto. Además estamos diciendo que además en este caso se da el hecho de que son trabajadores como todas las personas del Magreb que durante los años 80 o sobre todo los años 90 estuvieron recogiendo el clavel en Cataluña. Allí no había ni un español. No, ni en el sur, que lo siguen haciendo en los invernaderos. Es decir, lo raro es que si hay una pelea entre compañeros de trabajo, como parece ser que fue, no fueran los dos magrebíes. Efectivamente, llama poderosamente la atención porque por cálculo de probabilidades lo normal es que hubiera sido así. Miren, hay un caso que a mí la verdad es que me tiene consternada. Se trata de una niña que solo tiene 4 años. Bueno, en esta noticia pone 5, yo he leído varias noticias, 4 o 5 años, que ya han concertado un matrimonio en Egipto. La madre, entiendo, es madrileña, la madre entiendo que está en Madrid. Bueno, el caso es que una niña de 4 o de 5 años está en Egipto. Entiendo que la han sacado del país. Ahora nuestros colaboradores nos aclararán esta circunstancia, y lo que denuncia es que su pobre niña ya tiene concertado un matrimonio, y esto nos recuerda el gran suceso de las mujeres, Dios mío, en el mundo, que son como estas pobres criaturas con 10, 11 años, tienen concertados matrimonios y muchas mueren literalmente remontadas a manos de esas bestias la noche de bodas. Y desgraciadamente aquellas que se identifican como feministas no salen a parar este tipo de cosas. No, ¿para qué? Desde luego, si Victoria Kent levantara la cabeza, se daría la vuelta, se volvería otra vez a enterrar a la vista las feministas tradicionales de toda la vida, las feministas actuales, estas que no voy yo a referirme ya a ellas, les mueven a la náusea. Sí, desde luego. Yo, en relación a esta noticia, creo que hay que darle seguimiento a esto. Sí, ¿no? Sí, no me lo creo. No me creo el tema del matrimonio. Yo creo que te voy a decir lo que yo creo que ha pasado. Creo que esto es un secuestro parental. Es decir, hay un conflicto. Bueno, también. Sí, yo creo que hay un conflicto y entonces el padre se lleva a la niña. No sé por qué le dicen lo de padre biológico. El padre es el padre. El padre biológico. El padre es el padre. Podría ser el padre adoptivo. Sí, pero por eso cuando se distingue, pero cuando no tiene sentido. Pero un padre adoptivo. Bueno, no va, la semántica es una fuente de conflictos. Es algo que no debe, en fin, salvo que fuera una cuestión relevante. Bueno, no sé. Que no lo es, mucho, tienes toda la razón, no lo es. Pero bueno, no sé por qué salen. Entonces yo creo que además son personas de la misma religión, ella y él, y del mismo origen. Pero bueno, lo que ha pasado aquí es que se le dio un permiso de salida. A la bebé, a la niña, sí, a la pequeña. Pues hablo de secuestro parental. O sea, no es que se la llevó. Se le dio un permiso de salida legal, salió con su pasaporte, etcétera, pero con el compromiso de que tenía que volver en el plazo de 2 meses, ¿no? Es decir, un régimen ordinario de visitas cuando una persona está relacionada, que hay que saber con quién nos casamos, con quién nos relacionamos y con quién tenemos hijos, claro. ¿Vale? Que si tú tienes una mujer de Venezuela, pues luego a lo mejor tienes que ponerte de acuerdo con una persona que vive a 8.000 kilómetros. Bueno, si te separas, vale, entonces luego no se devuelve. Eso es lo que se llama un secuestro parental. Es decir, no te lo devuelvo. Pero claro, es un tema muy difícil de atacar porque tienes que ejecutar una resolución judicial en otro país. ¿Cómo salta esto? ¿Cómo es fácil que salte esto al interés público, a los medios de comunicación, diciendo que se ha concertado un matrimonio? O sea, que lo de la fiesta que se ha celebrado entre no lo sé, chaval... Pero me parece que con 4 o 5 años
No sucede, aunque hablen las familias de acuerdo con esa cultura, que luego lo llevan a cabo con 12 o con 14 o con 7. Con 9 años, o sea, se supone que el enlace se llevará a término cuando la niña que hoy después, tiene... o 4 años después. Que tiene 4 o 5, no sabía yo determinarlo, parece ser, según esta noticia y este caso que Alberto Martín, que es bastante largo, no se traga, que se va a realizar dentro de 5 años el matrimonio. Sea como fuere, lo que está claro es que una vez que finalizó el periodo que tenía concertado o que se admitió para que la niña no lo devolvió. Fue con su padre, ahí ya se da el caso de que hay un secuestro. O sea, él es un prófugo de la justicia. Por supuesto. El padre. No, él no es un prófugo porque no se ha escapado, pero lo que ha hecho se llama secuestro parental en el sentido de que no devuelves a la persona. Entonces, la cuestión es, nosotros hemos tenido ya varios casos de estos, funciona muy bien la Interpol y el Europol, y cuando se pone en conocimiento de la Guardia Civil, que lo comunica inmediatamente, porque hay un organismo de Naciones Unidas que está coordinando esto, lo comunica inmediatamente al otro país, y las autoridades gubernativas y policiales se ponen en marcha, y nuestra experiencia es que en muy poquitos días se localiza a esa persona, aunque esté en Ecuador, en tal. Pero, claro, hay países y países. Y no es lo mismo estar en un país latinoamericano que tiene una cultura, una lengua y una religión muy parecida a la que tenemos nosotros a la hora de ejecutar este tipo de resoluciones, pues que en un país islámico que puede haber ese conflicto mucho más fuerte, mucho más potente. ¿Hay dinero en ese país? ¿En Egipto? Si hay dinero, que se lo digan a Zapatero. Y lo soluciona. Por cierto, el Supremo confirma 8 años de cárcel para el hombre que quiso asesinar al presidente del gobierno. Bueno, el hombre parece ser que lo puso en un WhatsApp, enseguida vamos con ello, pero ahora les quiero hablar de su flora intestinal. ¿Por qué? Pues porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y también para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiorine Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos, y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiorine Megaflora de Mundo Natural. Bueno, vamos a ver, este hombre parece ser que se le calentó la boca, pero tenía armas. No sé, 8 años le caen. ¿Puedo decir una cosa del caso anterior? Oh, claro, por favor, Alberto. Yo he dicho que no era un prófugo, pero resulta que estaba condenado, o por lo menos pendiente de juicio, por violencia de género, y llevaba una pulsera. Pues... Y entonces esa pulsera... allí la desactivó, o sea, la rompió. O sea que sí que, aunque he dicho que no antes, sí que parece que sería un prófugo, porque la pulsera, aunque no haya riesgo ahora para ella, era precisamente para controlar su presentación periódica ante la Administración de Justicia. O sea que estaba incurso en un procedimiento de violencia de género. Y ahora ya no es previsto. ¿Contra la madre? La madre de la niña. Exactamente. Qué barbaridad. Contra la madre de la niña. Entonces él tenía la pulsera de la que salta cuando estás en los 500 o 300 metros. Que no era el caso. Que no era el caso, pero bueno, ahora se ha marchado y efectivamente ahora sí se puede convertir perfectamente en un prófugo de la justicia, con lo cual las posibilidades de que vuelva la niña son mucho menores porque él se la juega. Esto hay que resolverlo a nivel diplomático, en mi opinión. Bueno, pues... No, por favor, qué interesante, porque, a ver, yo he dicho lo de prófugo porque lo había leído en algún sitio, no tenía ni la más remota idea de por qué, y de pronto he pensado, sí, hombre, si estás cometiendo un delito, pues eres un prófugo. No. Pero bueno, no era tampoco era automáticamente prófugo, pero una vez que se quita la pulsera, cuando se ha reclamado, previsiblemente no se va a presentar, o sea que sí que va a ser prófugo porque está incurso en un procedimiento penal de violencia de género. Bueno, pues vamos a seguir este asunto y, como dice el abogado Alberto Martín, este puede ser un asunto que se resuelva de manera diplomática, ojalá, porque, en fin, yo creo que la niña tendría que estar en España, que creo que las mujeres están más seguras que en Egipto. Parece ser que es en donde vivía y donde se establecía la custodia y las visitas y todo, o sea que es aquí donde está la resolución judicial, donde, es decir, el régimen de comunicaciones y todo lo que deriva del convenio de la sentencia... Estaba centralizado en España. Estaba en España. Otra cosa. Qué sufrimiento, de verdad, qué sufrimiento ponerme en la piel de esa madre.
Tremendo. Bueno, pues se lo contaba, el Supremo confirma 8 años de cárcel para el hombre que habló de asesinar a Zapatero. El caso es que el acusado contaba con un depósito de armas de guerra y expresó sus intenciones a través de WhatsApp. A ver, entiendo que la sentencia es porque lo dijo en WhatsApp. Yo creo que te ha traicionado el subconsciente porque ha dicho asesinar a Zapatero. ¡Oh, Dios mío! He dicho esto. Virgen del amor hermoso. Querías matar 2 pájaros de un tiro. Discúlpenme, por favor. No. Es que estaba pensando en que, bueno, ya saben que tenemos muchas noticias referidas a Zapatero y a Venezuela, ¿verdad? Pero bueno, esto es materia del mundo al rojo. No, perdón. Me refiero al actual presidente del gobierno, que por cierto están muy preocupados por su salud. Me refiero a Pedro Sánchez. Y entiendo que le caen 8 años a este hombre porque se le calentó la boca y lo contó, no porque tuviera un depósito de armas de guerra. Bueno, lo que dice la resolución judicial es que todo lo que se exponía era muy explícito, era el contenido de los mensajes muy explícito y consideraba que existía una proposición seria para la comisión. Pero era un canal de WhatsApp, ni siquiera una red social. Sí. Canal... hay gente muy imprudente. Entonces estamos hablando de una autoridad del Estado, el presidente del gobierno, nada más y nada menos. Es una imprudencia temeraria porque estás ahí poniendo el foco, que tú pones el foco y luego mañana viene otro y que es igual de tonto que tú y aprieta el gatillo. Claro, nos parece una barbaridad también. ¿Por qué nos parece una barbaridad? Porque pensamos que en el fondo no tenía esa intención de llevarlo a cabo. No lo sabemos, pero aquí se le condena como yo que creo que se le calentó la boca. Como que era, sí. Yo creo que se le calentó la boca, hizo una patochada, lo mismo se había tomado 2 copas. Y una machada. Pero el hecho de que él fuera a un campo de tiro, que tuviera armas, que fuera un perfil de ese tipo, pues yo creo que le ha dado mucha más credibilidad a ese tipo de acusaciones que si nosotros lo hubiéramos hecho en una conversación en cualquier sitio, personas que no estamos en ese mundo tan extremo, tan fundamentalista, de decir esto hay que matarle porque no es como yo, no piensa como yo y tal y cual, no hubiera habido esa credibilidad. Sin embargo, ahí se le dio esa credibilidad y, en fin, aviso para navegantes. Hay que tener cuidado con lo que se dice, dónde se dice y en el contexto en el que se dice. Claro, porque ¿Quién lo dice? ¿Y quién lo dice? Porque hay algunos que lo dicen y lo hacen y se sientan en el Congreso de los Diputados. Bueno, esto ya sería... Por cierto, creo que procesaban al autor material, a 8 personas, entre ellas el autor material. Sí, del intento de asesinato de Vidal Quadras, ¿verdad? Sí, hemos hablado en diferentes ocasiones. Que ha sido específicamente, lo dice Pedrás, Santiago Pedrás, que específicamente era por su condición, o sea, por eso se le ha aplicado la normativa de terrorismo, por su condición de apoyo explícito a la oposición iraní. A la oposición iraní, efectivamente. Hombre, vamos a ver, desde un primer momento, Alejo Vidal Quadras es que dijo clarísimamente quién había atentado contra él. ¿O de dónde venía? Y de dónde, de dónde venía. Y yo sigo diciendo que, oigan, a la 1:30 de la tarde, en la calle Núñez de Balboa, barrio de Salamanca, a mí me extraña tanto que no haya tropecientas mil cámaras desgranando como en una película cada una de las instantáneas. En fin, bueno, pues tengan cuidado y no vayan diciendo chorradas, ni en un canal WhatsApp, ni en ningún sitio, porque por si acaso le no pueden se considera caer. Una chorrada. Sí, no vaya a ser, que yo pienso que sí, yo creo que el tipo se le calentó la boca, tendría un mal día, se enfadó, porque hay momentos en los que uno se enfada, ¿verdad? Pero lo normal, o iba puesto, vete tú a saber, ¿eh? Y ahí pues lo del peligro pues no se tiene en cuenta. No me gustaría discutir con él, con un arsenal de armas que estaban preparadas para ser usadas, lo que él tenía. Sí, bueno, este es un detalle que no deberíamos olvidar, tienes razón, Alberto. Y haciendo prácticas de tiro periódicas, él hacía prácticas de tiro. En Canto Blanco, no me digas más. No sé dónde, pero vamos, en fin, el que hace prácticas de tiro y tiene eso unido como nexo de causa-efecto a tener un arsenal de armas, eso es una persona que quiere utilizarlas.
No sé si las decidirá utilizar, pero quiere utilizarlas. El cuerpo se lo pide, es una forma de ser, es un perfil muy complejo. Pues al Supremo le ha pedido el cuerpo ponerle 8 añitos de cárcel, tiroteo en Barcelona, 2 muertos, 5 Mossos heridos y el atacante abatido. Esto es que es día sí y día también. Miguel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué ha pasado? Esto es todo el rato. El lunes ya comentamos algo parecido a 3 metros de este lugar. Bueno, lo de los 3 metros es una forma de hablar, por supuesto, pero en Barcelona. Sí, pero tanto el lunes cuando hablamos de este tema como el del caso de hoy, yo creo que aquí no creo que tengamos disparidad de criterios o de opiniones, porque yo creo que esta actuación está ajustada tanto policialmente como a derecho, ¿no? Porque el hombre este no solamente mata al hermano, sino que dispara contra los mozos, contra la policía. Creo que hiere a 5 de ellos. Lógicamente, la proporcionalidad dice que hay que disparar y abatirlo. Aquí yo creo que no van a tener ningún problema, que otros días discutimos sobre si podemos hacer uso de las armas de fuego o no. En este caso está más que justificado porque ya he dicho en más de una ocasión que la policía no es que tenga derecho, es que tiene el deber de utilizar las armas de fuego siempre y cuando corra peligro la vida de los propios policías o la de terceros. En este caso estaba en peligro la vida de la madre y la del hermano, que no se pudo evitar, lamentando las 2 muertes, pero vamos, aquí yo creo que... O sea, han muerto la madre y el hermano del tipo abatido. Ha muerto el propio atacante a la policía y el hermano que supuestamente murió en manos de su hermano antes de ser abatido por la policía. Cuando la policía va a entrar en casa a los geos, los equivalentes a los geos de los mozos, el hombre se resiste y comienza a disparar con una escopeta y hiere a 5 de ellos. ¿Qué van a hacer los policías? En este caso creo que está bien proporcionada la respuesta y no creo que judicialmente tenga ningún problema, a pesar de que cualquier actuación nuestra está luego sujeta a una revisión por los tribunales. Ahí hay un atestado policial y, lógicamente, lo va a revisar un juez. Pero vamos, yo creo que aquí no va a haber ningún problema. Porque, no debería. he insistido, no van a tener ningún problema, ya te lo digo yo, porque, hombre, a no ser que haya luego extrañas circunstancias. Ya dije yo el otro día que puede perfectamente un individuo disparar a la policía, que era el caso del otro día, pero si luego baja el arma, se escapa con el arma hacia abajo, hacia el suelo, y es abatido, pues a lo mejor sí tenemos algún problema. Hay que analizar cada caso, pero en este caso yo creo que está plenamente justificado. Ya te dije en anteriores ocasiones, cuando hablamos de que si la policía pues tiene dificultades para utilizar el arma, lógicamente, porque el arma es nuestra herramienta de trabajo, pero para medidas excepcionales, como lo que te digo, cuando corre peligro nuestra vida o la de los demás. Y no solamente, que te decía algunas veces, es que nosotros prestamos juramento para poder ser policías, tienes que prestar juramento en portar armas y utilizarlas en caso necesario. En este caso, vamos, de todas, está disparando allí... Estamos totalmente de acuerdo, Miguel. Totalmente. No te oigo bien ahora. Decía que estamos totalmente de acuerdo, Miguel, que te mando un abrazo enorme y que nos vemos el próximo lunes. Muy bien, venga, que vaya bien. Gracias, un saludo. Gracias. Bueno, Miguel y yo siempre estamos a la gresca. Siempre, o sea, es una constante, ¿verdad, Pepe? Yo creo que los telespectadores ya, si no tenemos lo nuestro un lunes, ya dicen, el programa no ha valido nada, ¿eh? Y sobre todo, pues yo defiendo que la policía, lamentablemente, no puede utilizar sus armas y se tiene que enfrentar a delincuentes y porque luego son juzgados o pueden quedarse sin trabajo. Y entonces él siempre dice, sí pueden utilizarlos, digo, desde la teoría, pero luego no desde la práctica. En cualquier caso, os dais cuenta, estamos a tiroteo en Barcelona, día sí y día también. Fíjate que no sé si se ha dicho lo suficiente porque estaba así como pretendiendo casi medio justificar, bueno, no creo que tengan un problema y tal. Es que hay 5 policías heridos graves. Es una barbaridad. O sea, que es que este hombre que había matado a su hermano estaba dispuesto a cualquier cosa. A matar a esos o eran muy malos los 5, me refiero malos profesionalmente hablando,
O es que, ¿qué ocurre? Que un tío solo mata al hermano y heride a 5. Pues menos mal que están heridos, que se podía haber cargado a los 5. Lo único que se les podía decir es tenían ustedes que haber disparado antes. Eso digo yo. Pero tienen miedo. Sí, aquí volvemos tienen miedo otra vez. hasta que les disparan. Porque ya tienen que coger el arma y tirar para adelante. Ten en cuenta lo de Barbate, por ejemplo. Volvemos otra vez a Barbate. Pero lógicamente tienen que utilizarla porque dice en caso de necesidad. Y están definidos los casos de necesidad. Riesgo para tu vida o tu integridad física, grave lógicamente. Sí, pero luego venimos con la proporcionalidad. Sí. Claro, es que este policía no ha sido proporcional. Le venía un tío con un machete así y tendría que haberle dicho, ay, señor delincuente, sí es proporcional. ¿Me puede decir si lleva usted un machete de tanto, porque no sé si sacar esto o sacar aquello? Es proporcional, porque el machete, el arma blanca, es una... pues es igual que viene con una llave inglesa, tonto. es un arma con la que puedes causar la muerte. Y eso está definido ya en la jurisprudencia, que es un arma con el que puede ser acusado de homicidio, asesinato, y al revés, en el ámbito de la defensa se considera que está perfectamente la legítima defensa, incluso de un particular, proporcionado cuando la otra persona tiene un instrumento que te puede causar la muerte. O sea que tú tienes derecho a defenderte. Otra cosa es que dices, bueno, pues es que yo vengo con las manos y tal, y le vacías el cargador, pues siempre ponemos un poco casos extremos, le vacías el cargador en la cabeza, que es una de las cosas que se dice mucho que ocurre en estos casos. Caso que ocurrió aquí en una joyería en la zona de Tirso de Molina. ¿Una joyería? Robo de joyería. Es decir, es un caso que... Molina? Hace años. Sí. Es decir, hay atraco. Y el atracador mata a la mujer, ¿vale? Y se coge las joyas y se marcha. El marido sale con la escopeta cuando el otro se está yendo y le pega un tiro, o 2 tiros, lo mató. No estaba defendiendo, lógicamente, ni su vida, porque el otro se estaba yendo, ni estaba defendiendo la vida de sus familiares o tal, porque su mujer ya le habían pegado el tiro. El otro estaba huyendo. Estaba defendiendo su patrimonio y estaba en una situación de arrebato y obcecación. Hombre, claro. Que cualquiera en esa situación... Le pega 2 tiros. Sí, aunque ya no corriera peligro. Y no igual lo mata. Exactamente. ¿Era una defensa propia? De ninguna manera era una defensa. No era una legítima defensa, pero era una reacción que tiene que tener una eximente, no sé si total o parcial, o un atenuante muy potente de arrebato o obcecación por una situación de miedo insuperable, en una situación en la que te encuentras como te encuentras y dices, no, sí, que es verdad que el otro estaba yéndose, que le has pegado el tiro por la espalda, pero es que acababa de matar a mi mujer. Es que y la estoy viendo en el suelo. No, y estabas defendiendo el patrimonio que se estaba llevando, o sea que no es la vida... Es otro nivel inferior, la integridad física tampoco, pero estamos hablando del patrimonio. Cuidado con estos casos. Yo creo que el tiro no fue por el patrimonio, yo creo que el tiro no lo fue. No lo fue, pero es un argumento, ¿eh? Porque vio a su mujer y creo que cualquiera lo hubiéramos hecho, la verdad. Claro, o sea, es decir, toda la situación dio ese resultado. Pero el hecho de que el otro se fuera con el botín le va a ayudar, o sea, le ayudaba. Pero lo que está claro es que en ese caso hay una enajenación mental transitoria. No me extraña. En ese momento, con lo cual esa eximente se puede aplicar. Es un arrebato, no es enajenación porque él sabe lo que hace. Es un arrebato, es que sí, es un arrebato y obcecación. Él queda obcecado y se queda en nuestra mente nublada en una situación tremenda en la que dices, yo a este, aunque ya no sea necesario, le corto el cuello. Este no vuelve a ver la luz del sol. Yo creo que lo entendemos siempre que haya todos. una inmediatez y no haya un tránsito de paralización, decir, no, es que luego ha pasado tal y yo que sé de dónde vive tal, luego me he ido a buscarle. Al fin de semana. En frío y Nos tal. vamos, señoras y señores. Miren que teníamos otros asuntos que les dejo encima de la mesa. El 97% de los adolescentes han sufrido violencia sexual en Internet. Me lo quedo para la semana que viene. ¿Y yo puedo decir en 30 segundos, en 10 segundos una noticia? 10. Vale. Hablamos del caso de Jurado Popular que llevamos nosotros en Cuenca. Ha salido la sentencia, exacto, ha salido la sentencia, se le ha condenado a los 24 años de prisión, más 1 año por cada niño, y pone en la sentencia, que os la traeré expresamente, 30 y tantos folios, que después de cumplir la sentencia será expulsado del territorio nacional. Esta noticia, para el miércoles que viene, ¿podemos desarrollarla, por favor? Sí, la tenemos desde ayer. Pues te lo ruego. Muchísimas gracias. Nos vamos, pero antes les recuerdo que si están cansados de la corrupción, la censura y el ataque a sus libertades, llega a Madrid la Cena con la Resistencia, un evento exclusivo organizado por Distrito Televisión que reunirá a periodistas, activistas y ciudadanos comprometidos con la verdad. Será el viernes 11 de julio, pasado mañana,
en el prestigioso restaurante Terracota Casa Gallardo en Plaza de España. Un encuentro íntimo, elegante y combativo donde se abordarán temas claves como la ley Bolaños, el voto por correo, la situación económica española. Componentes como Jesús Ángel Rojo, Fran Simón, Javier Pérez Roldán. Una cena que no es solo un acto social, es un gesto de resistencia frente al deterioro institucional. Tomen parte de ella. Plazas limitadas, reserven en el 91 371 9167, es pasado mañana, o por WhatsApp 722 573 909. Cena con la Resistencia, porque callar ya no es una opción. Muchísimas gracias, Pepe Bonet. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias, Alberto Martín. Si te veo el miércoles, aquí con ese Gracias, pedazo Espero de que noticia. sí, os traeré la sentencia. Por favor. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos mañana. Muertes de verano, ahogamientos y golpes de calor. Las cifras les van a dejar helados. Buenas noches.